Bueno, la cuestión es que Valeria y yo decidimos que necesitábamos salir de la ciudad. Habíamos terminado los exámenes finales y las dos estábamos perdiendo la cabeza en esa minúscula habitación de la residencia. Ya sabéis cómo es. A ella se le ocurrió la idea. Acampar, solo una noche, en algún lugar remoto, sin gente, sin teléfonos. O sea, teníamos 20 y 21 años. Nos creíamos invencibles. Cogimos mi Subaru, el viejo, con la pegatina del parachoques medio despegada, y condujimos hasta las sierras. No había ningún camping oficial, solo un sitio que Valeria encontró en un foro antiguo. Camino de tierra, sin puesto de guardabosques, sin otros coches. Parecía que éramos las dos últimas personas sobre la tierra. Recuerdo que sonaba Gnarls Barkley en ese CD que ella había grabado. Crazy. Qué gracia pensándolo ahora. Montamos la tienda mientras se ponía el sol. Una barata de 2 plazas, de un hipermercado. Luego juntamos unas ramas secas e hicimos fuego. El olor a pino quemado, eso se te queda pegado. Abrimos unas cervezas templadas, nos sentamos en un tronco y nos pusimos a hablar. De chicos, de nuestras carreras, de nada. Un búho llamó desde algún lugar profundo del bosque. Lejano, pero lo bastante cerca como para que mirara por encima del hombro una vez. Lo que yo no sabía era que alguien nos había estado observando desde que nos desviamos de la carretera. Pero sí, entonces no pensamos nada. Sobre las 10, el fuego se había apagado y solo quedaban brasas. Valeria bostezó y dijo que estaba agotada. Nos metimos en la tienda, sacos de dormir uno al lado del otro. Ella se durmió casi al instante. Yo me quedé un rato escuchando el bosque. Crujían las ramas. Las hojas susurraban. Cosas normales. Pensamos que solo era el bosque acomodándose. O sea, eso es lo que te dices a ti misma, ¿verdad? Miré mi teléfono. Un Nokia viejo, sin cobertura, por supuesto. Eran las 11:02 de la noche. Recuerdo que pensé que deberíamos hacer esto más a menudo. Alejarnos de todo. Se sentía bien, seguro. Entonces cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera. Lo último que oí fue ese búho otra vez. Más cerca esta vez. O igual no era un búho. Me desperté con pasos. No era mi imaginación. O sea, al principio pensé que formaba parte de un sueño. Pero luego estaba completamente despierta. Y el sonido seguía ahí. Pasos sobre hojas secas, lentos, medidos, como si alguien se tomara su tiempo. No me moví. Solo me quedé allí, en mi saco, mirando el techo oscuro de la tienda. Valeria estaba a mi lado. Podía oírla respirar. Ella también estaba despierta. Lo sabía porque su respiración tenía ese pequeño corte, el que hace cuando finge estar dormida. Los pasos se acercaron. Cric. Pausa. Cric. Pausa. No era un animal. Los animales no caminan así. No dudan entre cada paso como si estuvieran escuchando. Intenté pensar en una explicación lógica. Seguro que solo era un mapache o algo. Ya sabes, parado en sus patas traseras. Pero aunque lo pensé, no me lo creí. Los mapaches no hacen un ruido tan pesado. Los pasos rodearon la tienda. Despacio. Por delante, luego por el lado donde estaba mi cabeza. Podía oír las hojas aplastándose bajo botas. Botas, no patas. Giré la cabeza 1 centímetro hacia la pared de nylon. El sonido estaba justo ahí, a centímetros. Miré mi teléfono. El Nokia tumbado junto a mi almohada. 12:17 de la madrugada. Sin cobertura. Claro, sin cobertura. Estábamos a kilómetros de cualquier sitio. Valeria me agarró la muñeca por debajo del saco. Tenía los dedos fríos y apretados. Se lo devolví. Los pasos se detuvieron. Justo al lado de la tienda. Directamente detrás de mi cabeza. Dejé de respirar. O sea, literalmente aguanté la respiración. Valeria también. El silencio era peor que los pasos. Ni grillos, ni viento.
solo el sonido de mi propio corazón en los oídos. Y entonces, un crack, una rama rompiéndose, justo ahí, como si hubiera cambiado el peso de un pie al otro. Cerré los ojos. Recuerdo que pensé, si no puedo verlo, él no puede verme. Estúpido, ¿verdad? Como una niña escondiéndose bajo la manta. Pero no abrí los ojos y no me moví. Los pasos no se reanudaron. Estaba simplemente allí parado, esperando. Casi podía sentirlo inclinándose hacia la tienda. Quizá estaba escuchándonos respirar. Quizá podía oír mi corazón. Sonaba tan fuerte. Estaba segura de que podía oírlo. La mano de Valeria temblaba contra mi muñeca. Y entonces, nada, ni un solo sonido. Abrí los ojos. La pared de la tienda seguía quieta. Ninguna sombra, ningún movimiento. Pero yo sabía que él seguía allí. Podía sentirlo, como cuando alguien se queda detrás de ti en una habitación oscura. Simplemente lo sabes. Los pasos comenzaron de nuevo. Un paso, dos, alejándose de la tienda, hacia la entrada. Luego se detuvieron otra vez, justo en la abertura. Y entonces, como si tal cosa, le oí hablar. Un susurro, bajo, casi amigable, como si intentara no asustarnos. Dijo, sé que estáis despiertas, dejadme entrar. Hace frío aquí fuera. No me moví. Valeria tampoco. Solo nos quedamos allí en la oscuridad, mirándonos la una a la otra. Sus ojos eran enormes, blancos en la penumbra. No respondimos. Pasaron unos segundos, quizá 10. Entonces habló de nuevo, más despacio esta vez, como si le estuviera explicando algo a una niña. Sé que estáis despiertas. Dejadme entrar. Hace frío aquí fuera. Valeria me tapó la boca con la mano. Tenía la palma sudorosa. Apretó fuerte, como si tuviera miedo de que yo gritara. No lo habría hecho. Ni siquiera podía respirar. El corazón me latía con fuerza. O sea, sonaba muy alto. Pum, pum, pum en mis oídos. Estaba segura de que podía oírlo. La tienda era fina, nylon, nada entre nosotras y él excepto eso. Le oí suspirar. Una exhalación larga y húmeda. Como si estuviera justo ahí, con la boca pegada a la tela de la tienda. Casi podía sentir el calor de su aliento. Aliento húmedo. Agrio, quizá. No lo sé. Solo recuerdo pensar. No respires. No dejes que sepa que estás viva. Pero él ya lo sabía. Golpeó la tienda, con un dedo. Tap. Justo al lado de la cabeza de Valeria. Ella se estremeció. El saco de dormir crujió. Apreté los ojos. Tap. Otro golpe. Más cerca de la cremallera. Tap. Luego, silencio. Solo el sonido de nuestra respiración. Rápida y superficial. Susurró otra vez. Una sola palabra. Por favor. Como si pidiera algo pequeño. Algo razonable. Por favor, dejadme entrar. Por favor, tengo mucho frío. Por favor. Quise vomitar. O sea, el estómago me daba vueltas. No dejaba de pensar. Quizás solo es un borracho cualquiera que se perdió. Se adentró en el bosque. Ni siquiera sabe que estamos aquí. Pero eso no tenía sentido. Sabía que estábamos despiertas. Sabía que estábamos dentro. Valeria retiró la mano de mi boca. Temblaba, todo su cuerpo. Podía sentirlo a través de los sacos de dormir. Susurré su nombre, muy bajito, casi un soplo. Ella se llevó un dedo a los labios. No, escuchamos. Nada. Ni pasos, ni respiración. Solo el bosque. Y entonces, un sonido suave, como tela rozando contra tela. Estaba apoyándose en la tienda, poniendo su peso sobre ella. El palo crujió. Abrí los ojos. La pared de la tienda se hundía hacia adentro. Un poco. Una forma oscura al otro lado. La forma de una cabeza, hombros. Estaba presionando contra la tienda, escuchando. No sé cuánto tiempo estuvimos así, Valeria y yo, paralizadas. Él, esperando. El viejo paquete de Marlboro en el suelo, afuera. Recordaba haberlo visto antes. Basura de alguien. Pensé, qué raro pensar en eso justo ahora. Un paquete de cigarrillos.
Alguien se sentó aquí antes que nosotras. Quizá alguien también los observó a ellos. La forma se retiró. La pared de la tienda recuperó su posición. Y entonces susurró de nuevo, tan cerca, justo en la cremallera. Sé que podéis oírme. La cremallera se movió. La cremallera se movió. 1 centímetro. Los dientes metálicos separándose. Ese sonido, la cremallera metálica en la oscuridad. Nunca lo olvidaré. Se detuvo. No grité. No pude. La garganta se me había cerrado. Valeria me agarró el brazo tan fuerte que sentí sus uñas a través de la sudadera. Luego otro centímetro. Lo hacía despacio, como si tuviera toda la noche, como si quisiera que supiéramos exactamente lo que estaba pasando. Centímetro a centímetro. La tienda abriéndose desde fuera. Pensé, va a abrir la cremallera entera, va a meter la cabeza, va a vernos. Y entonces grité. No fue a propósito, simplemente salió. Un grito fuerte, feo, no como en las películas, solo crudo y aterrado. Valeria gritó también, justo después que yo. Las dos soltamos todo, gritando y gritando en la oscuridad. Fuera, la cremallera se detuvo. Entonces él se rió, corto, seco, como una tos, como si le hubiera hecho gracia. Y luego, pasos, rápidos, huyendo, ramas rompiéndose, hojas explotando. Iba a través del bosque como un animal, ya no callado, ya no cuidadoso, solo corría. Los sonidos se desvanecieron, crack, crack, perdiéndose, perdiéndose, luego nada. Silencio absoluto, sin viento, sin grillos, sin búhos. Como si todo el bosque contuviera la respiración. Seguimos gritando unos segundos más. Luego nos dimos cuenta de que se había ido. Y paramos. Y entonces nos quedamos allí tumbadas, escuchando. Nada. O sea, nada de nada. Ni siquiera los latidos de mi corazón. Solo vacío. Valeria susurró. ¿Se ha ido? No respondí. No lo sabía. Esperamos. 5 minutos. 10. 1 hora. No lo sé. El tiempo se detuvo. Todavía llevaba los auriculares puestos. Se había olvidado de apagar el iPod. Podía oír un diminuto ruido blanco saliendo de ellos. Era el único sonido en el mundo. Pero sí, simplemente no nos movimos, no hablamos, ni siquiera lloramos. Solo nos quedamos allí, mirando el techo de la tienda, esperando a que los pasos volvieran. No volvieron. Pasaron horas. Vi cómo la oscuridad pasaba de negro a azul profundo, luego a gris. Valeria seguía teniendo la mano en mi brazo. Tenía los dedos fríos. Ninguna de las dos durmió. No dejaba de pensar. Quizás solo quería asustar a 2 chicas de ciudad. Seguro que algún chico del pueblo. Consiguió su risa y se fue a casa. Eso es lo que me dije a mí misma. Eso es lo que quería creer. Pero la cremallera seguía medio abierta. La solapa colgaba suelta. El aire frío entraba. Podía ver el contorno de los árboles fuera, formas oscuras contra el cielo. Y no dejaba de pensar. ¿Y si no huyó? ¿Y si solo se quedó callado? ¿Y si está justo ahí parado, mirándonos a través de la abertura? No miré. No quería ver una cara mirándome de vuelta. Valeria susurró alrededor de las 4 de la madrugada. Dijo, tenemos que irnos cuando amanezca. Asentí. Ninguna se movió. Solo escuchamos, y escuchamos, y nunca volvió nada. Pero eso fue casi peor. La espera, el no saber, el silencio. La cremallera no había vuelto a hacer ruido desde que huyó, pero no podía dejar de oírla, una y otra vez en mi cabeza. Dientes metálicos, 1 centímetro. Parada, 1 centímetro. Ya sabéis, supongo que pensábamos que volvería. Cada pocos minutos, una de nosotras susurraba, ¿corremos hacia el coche? Pero todo estaba totalmente oscuro. El coche estaba a unos 50 metros. 50 metros de bosque oscuro, y él podía estar en cualquier sitio. Así que nos quedamos. El cielo se mantuvo oscuro para siempre. Miraba el teléfono. Nokia, ahora con un 12% de batería.
y solo habían pasado 5 minutos. Luego 10, luego 3. El tiempo ya no tenía sentido. Cada rama que crujía nos hacía agarrarnos la una a la otra. Algo se rompía ahí fuera, solo el bosque acomodándose, probablemente. Y las dos nos quedábamos quietas, escuchando, esperando pasos. Nunca llegaban, pero seguíamos esperando. Observaba la pared de la tienda buscando sombras. El nylon era gris en la oscuridad. Cada vez que una nube se movía, la luz cambiaba. Veía una forma, una cabeza, un hombro. Luego la nube pasaba y no era nada, solo una rama, solo mi imaginación. Valeria rezaba en voz baja. Yo no era religiosa, pero me encontré moviendo los labios con ella. Por favor, por favor, por favor. Ni siquiera sabía a quién se lo pedía. El aire dentro de la tienda se volvió denso, viciado. Olor a tierra húmeda del suelo debajo de nosotras. Y sudor agrio de las dos. Estábamos aterradas y apestaba. Recuerdo pensar, así es como huele el miedo. Sobre las 3 de la madrugada le susurré a Valeria. Igual ya se fue hace mucho. ¿Estamos bien? No respondió. Solo miraba la cremallera, la que él había abierto. Todavía no la habíamos cerrado. Me acerqué despacio. La mano me temblaba. Agarré el tirador de la cremallera y la cerré de un tirón. Los dientes metálicos encajándose. Ese sonido otra vez. Valeria se estremeció, pero no dijo nada. Luego seguimos esperando. El agotamiento me golpeó como una ola, no como cansancio normal, como si alguien me empujara hacia aguas profundas. Los ojos se me cerraban una y otra vez. Me despertaba sobresaltada, segura de haber oído algo. Un susurro, un paso, pero no había nada. La cabeza de Valeria cayó sobre mi hombro. Se había dormido, solo un segundo. Luego se enderezaba de golpe, con los ojos muy abiertos. Nos turnábamos. Pequeñas siestas espasmódicas. 5 minutos aquí, 10 allá. Nunca realmente dormidas, nunca realmente despiertas. El cielo empezó a aclararse. Lentamente, gris al principio, luego rosa, luego azul pálido. Miré mi teléfono, 5:43 de la mañana. Batería al 8%. Valeria susurró, ¿ya es de día? Dije que creía que sí. No nos movimos. Solo nos quedamos allí tumbadas, escuchando, con los oídos tensos, cada músculo dolorido de haber estado paralizadas toda la noche. Me dolía el cuello, me dolía la espalda. Las manos aún me temblaban. Los pájaros empezaron a cantar. Primero uno, luego otro. Sonidos normales de la mañana, pero no me fiaba de ellos. Él podía seguir ahí fuera, esperando, mirando. Valeria se incorporó lentamente. Tenía el pelo hecho un desastre, la cara pálida. Me miró y dijo, tenemos que mirar. No quería, pero ya había salido el sol. La luz entraba a través de las paredes de la tienda. Todo se veía diferente de día, menos aterrador, casi normal. Me dije a mí misma. Solo era un tipo, un borracho, una broma. Salió huyendo. Estamos bien. Valeria abrió la cremallera del todo. Hasta el final. El aire frío entró, tierra húmeda, pino y algo más, algo que no pude identificar. Asomó la cabeza, luego la metió hacia adentro. Tenía la cara blanca. Dijo, Laura, tienes que ver esto. Me arrastré hasta la abertura. Saqué la cabeza a la luz de la mañana y entonces vi las huellas de botas. Y luego miré hacia abajo y solo, oh Dios mío, huellas de botas, por todas partes. Salí de la tienda a 4 patas. Valeria me siguió. Nos pusimos de pie bajo la luz gris de la mañana y las vi. Docenas de huellas de botas, barro, surcos profundos. Rodeaban la tienda en amplios y pacientes círculos, algunas cerca, otras lejos, pero siempre rodeando. Había caminado a nuestro alrededor durante horas, a veces rápido. Las huellas eran profundas y juntas, como si estuviera apresurándose. A veces despacio,
zancadas largas, arrastrando los talones, como si estuviera pensando, decidiendo. Seguí el rastro, por delante de la tienda, por el lado donde había estado mi cabeza. Las huellas se detenían justo en la pared. Había estado allí parado. Durante mucho tiempo, probablemente. El barro estaba aplastado. Valeria lloraba. No fuerte, solo las lágrimas rodando por su cara. No dejaba de repetir su frase, el susurro. Sé que estáis despiertas, una y otra vez. Caminé hacia el círculo de fuego. El fuego llevaba mucho tiempo muerto. Ceniza fría, gris y blanca. El olor a hoguera mojada. Casi no lo vi. Un cuchillo, clavado en el suelo, justo al lado del hogar. La hoja hundida 2 dedos en la tierra. Mango negro, forrado de cuero. Gastado, no nuevo, como si lo hubiera usado durante años. Me agaché. Mi mano se extendió antes de que pudiera detenerla. Lo saqué de la tierra. Pesado, real. La hoja era larga, unos 20 centímetros. Sucia pero afilada. El metal reflejó la luz. Ceniza fría en mis dedos, olor metálico de la hoja. ¿Sangre vieja? No lo sé. Quizás solo óxido. Valeria lo vio y dejó de llorar. Solo se quedó mirando. Con la boca abierta, dije, tenemos que irnos, ahora. Asintió. Dejé caer el cuchillo. No quería seguirlo sosteniendo. Cayó sobre la ceniza con un golpe sordo. Corrimos, sin recoger nada, sin tienda, directo al Subaru. Llevaba las llaves en el bolsillo. Me temblaban tanto las manos que las dejé caer 2 veces. Valeria las recogió. Abrió la puerta. Entramos. Arranqué el coche. El CD seguía puesto. Gnarls Barkley. Lo expulsé. No quería volver a oír esa canción nunca más. Conducimos. Camino de tierra. Grava volando. No miré atrás. Valeria miró. Dijo, no veo nada. Pero yo lo sabía. El cuchillo seguía allí, clavado en la ceniza fría. O quizá no. Quizá él volvió a por él. No lo sabía. Solo conducía. Así que, bueno, condujimos directamente a la comisaría de la Policía Estatal. La más cercana estaba a unos 40 minutos. No recuerdo la mayor parte del trayecto. Solo la carretera, los árboles, Valeria mirando por la ventanilla. Llegamos alrededor de las 7 de la mañana. Todavía llevaba la ropa de dormir. Barro en las zapatillas, tierra bajo las uñas. Debíamos tener una pinta terrible. Un agente nos sentó en una habitación gris. Luces de neón, olor a café. Preguntó qué había pasado. Le contamos todo, los pasos, el susurro, el cuchillo. Anotó cosas, apenas nos miró. Luego dijo que irían al lugar en coche. Nos dijo que esperáramos. Esperamos 3 horas. Cuando volvió, tenía la cara diferente, cansado, como si ya hubiera decidido qué pensar. Dijo que habían encontrado el campamento. La tienda seguía allí, pero el cuchillo había desaparecido. Alguien debió de llevárselo durante la noche, dijo. Las huellas de botas estaban pisoteadas, probablemente por nosotras al huir. Sin huellas dactilares, sin ADN, sin nada. Dijo, ya saben, probablemente solo fue un chico del pueblo haciendo una broma. O tal vez ustedes imaginaron la mitad. Demasiadas películas de terror. Valeria volvió a llorar. Yo solo me quedé sentada. O sea, no nos creyeron. No realmente. Hicieron un informe. Nos dieron una tarjeta. Dijeron que llamáramos si recordábamos algo más. Volvimos al campus en silencio. Los amigos preguntaron por el viaje. Se lo contamos. Se rieron. Pensaron que era un chiste. Una historia. Un chico dijo, «Qué buen creepypasta, tía». Otro dijo, «No deberíais ver The Strangers antes de acampar». Nadie nos creyó. Valeria dejó de hablar del tema a la semana. Dijo que quería olvidar. Yo no pude. Todavía no puedo. Estamos en 2006, hace casi 20 años. Soy mayor. Tengo una familia. Vivo en un barrio seguro. Pero me despierto a las 3 de la madrugada. Casi cada noche.
Me quedo allí en la oscuridad, escuchando, y a veces, lo juro, oigo grava crujir bajo mi ventana, despacio, medido, como botas. Luego un susurro, tan bajo que no estoy segura de si es real o está en mi cabeza. Me digo a mí misma que no es nada. Probablemente solo un animal. Ellos dijeron que probablemente solo era un animal. Pero yo sé lo que oí aquella noche, y sé lo que veo a veces en mi camino de entrada cuando la luna está en su punto. Huellas, en la grava, rodeando mi coche. Nunca volví a acampar. Y todavía reviso las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Bueno, pues ahora que lo pienso, es gracioso lo normal que parecía todo. O sea, era solo un sábado. Finales del verano, 2011. Yo tenía 24 años, trabajaba en una oficina aburrida y llevaba semanas diciéndome que necesitaba salir más al aire libre. Ya saben cómo es. Así que preparé mi mochila, me puse unas botas y agarré mi vieja camioneta Ford Explorer para irme al sendero circular de la Montaña Azul. Hacía calor, unos 24 grados, y el cielo tenía ese azul raro pálido que solo ves en agosto. En ese entonces, no sabía que una camioneta verde se iba a convertir en la razón por la que ya no puedo dormir con la ventana abierta. El acceso principal estaba vacío cuando llegué, como a las 10 de la mañana. Un estacionamiento de grava, una puerta de madera y ese olor a pino, muy fuerte, como se pone después de una semana seca. Estacioné cerca del letrero, agarré mi botella de agua y fue cuando la vi. Una camioneta Chevrolet vieja, verde, medio golpeada, estacionada a un lado, cerca del bosque. No había nadie adentro. Pensé que sería otro excursionista, quizá un cazador o algo, aunque no era realmente temporada de caza. O sea, uno no le da mucha importancia a esas cosas. Una camioneta en un estacionamiento. ¿A quién le importa? Empecé a caminar. El sendero era fácil al principio, solo tierra apisonada y hojas de pino. El sol se sentía bien. Recuerdo pensar que debería hacer esto más seguido. Cada paso que daba, oía ese crujido de grava bajo mis botas. Tranquilo, en paz. Ya saben cómo se siente. No miré hacia atrás a ver la camioneta. ¿Para qué? Era solo una camioneta. Pero aquí está el detalle. He repasado este día en mi cabeza miles de veces desde entonces. Y puedo decirles exactamente cómo era esa camioneta. Pintura verde desgastada, puntos de óxido en los pasos de rueda, un abollón en la puerta trasera. Y la placa. No la anoté, pero la vi. Sé que la vi. Lo que no sabía todavía es que la volvería a ver. Supongo que la primera hora estuvo bien. De verdad. El sendero subía un poco, nada del otro mundo. Y recuerdo que pensé que qué bueno que había traído esa bebida deportiva. El olor a pino seguía fuerte, pero ya me estaba acostumbrando. Uno sabe que la nariz termina por rendirse, ¿no? Bueno, traía esa canción Hold On de Alabama Shakes pegada en la cabeza desde el viaje en carro. No paraba de repetirse. Y entonces llegué a un cruce. Había un letrero de madera, una banca y un estacionamiento pequeño de grava. Otro acceso secundario. Y allí estaba, la misma camioneta verde. Pero claro, mi primer pensamiento fue, otra camioneta, mismo color. Pasa todo el tiempo. Excepto que miré la placa. La misma placa, estoy seguro. El mismo óxido en los pasos de rueda, el mismo abollón en la puerta trasera, estacionada en otro acceso, por lo menos a 1,5 kilómetros del primero. Me detuve. Me quedé parado un momento, y entonces recuerdo un silencio raro, como si los pájaros hubieran hecho una pausa. No un silencio total, pero casi. Solo mi propia respiración. Así que me dije,
Los caminos forestales se conectan, ¿no? Seguro es un vecino, algún tipo revisando senderos o cazando o algo. O sea, es un bosque estatal. La gente maneja por ahí. No escuché un motor. La camioneta estaba apagada, fría, así que llevaba un rato ahí. Eso lo hacía menos raro, ¿no? Si me estuviera siguiendo, estaría manejando, no esperando. Creo que me convencí. Tomé un trago de mi bebida, me limpié la boca y seguí caminando. Pero miré hacia atrás una vez. La camioneta no se movió. Nadie bajó. Solo estaba ahí. Y entonces, como 10 minutos después, saqué mi teléfono. Solo para ver la hora. Sin señal, 0 barras. Recuerdo que lo levanté como un tonto, dando vueltas. Nada. Ahí fue cuando el silencio realmente me golpeó. No solo silencio, sino ese tipo de silencio donde escuchas tus propios latidos en los oídos. Me dije que todo estaba bien. El bosque es grande. La señal falla. Eso es normal. Pero sí, empecé a caminar un poco más rápido. No correr, solo con propósito. Y no dejaba de pensar en esa camioneta, la misma placa, el mismo óxido. ¿Cómo llegó al segundo acceso antes que yo? Había un camino de grava, claro. Pero yo había ido a pie por un sendero directo. Él tendría que haber manejado por caminos forestales, quizás unos 10 minutos de camino difícil. Posible. Totalmente posible. Casi me lo creí. Luego doblé una curva y el sendero se abrió en un claro pequeño. Sol, helechos y absolutamente ningún sonido excepto mis botas en la tierra. Me detuve otra vez. Escuché. Nada. Ni pájaros, ni viento. Solo ese silencio pesado y denso. Y les juro, no sabría decir por qué. Miré hacia atrás por el sendero, por donde había venido. No había nadie. Pero sentí algo. ¿Saben esa sensación? Como si alguien estuviera mirando desde justo donde no puedes verlo. Saqué mi teléfono otra vez. Seguía sin señal. Pensé en devolverme. De verdad. Pero me dije que estaba paranoico. O sea, solo es una camioneta. Solo un tipo. Los caminos forestales conectan. Seguí caminando. Pero ya no guardé el teléfono. Lo traje en la mano todo el tiempo. Y no dejaba de mirar por encima del hombro. Por si acaso. Miren, no sé cómo explicar lo que pasó después sin sonar loco. Pero en serio, debí haberme devuelto en el segundo estacionamiento. Lo sé ahora. Pero seguí. Otra hora. Más adentro del bosque. El sendero se volvió más angosto, más cubierto. Y entonces llegué a este claro pequeño. Sol entre los árboles. Helechos por todas partes. Y un tercer acceso. La camioneta verde ya estaba allí. Motor apagado. Solo estacionada. El mismo óxido. El mismo abollón. La misma placa. Me detuve. O sea, me quedé completamente helado. Sentí el pecho apretado. Recuerdo que olí ese olor metálico. Ya saben, metal caliente, aceite, como huele una camioneta vieja cuando ha estado andando. Pero no estaba andando. El motor estaba apagado. Entonces, ¿por qué olía eso? No había nadie más. Ni otros carros, ni excursionistas. Solo yo y esa camioneta. Saqué el teléfono otra vez. Sin servicio, claro. Recuerdo mirar la pantalla. Las letritas en la esquina. Sin servicio. Lo guardé en el bolsillo. Luego saqué mi paquete de chicles. Solo para hacer algo con las manos. Mastiqué un chicle. No ayudó. Me quedé allí quizás 30 segundos. Solo mirando fijo, esperando que alguien bajara. Nada. Los vidrios estaban polarizados, pero no demasiado oscuros. Podía ver el asiento del conductor. Vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿dónde estaba? Ahí fue cuando lo escuché. Un crujido, detrás de mí. Como una ramita rompiéndose. Me di la vuelta. Nada. Solo árboles, solo helechos. Solo ese silencio pesado. Me dije que era un animal, un venado, una ardilla, algo. Pero no me lo creí. El crujido fue demasiado fuerte, demasiado cerca,
Miré otra vez la camioneta. Seguía vacía. Seguía ahí. Y me di cuenta, esta era la tercera vez. 3 accesos diferentes, con horas de diferencia, kilómetros de diferencia. La misma camioneta, la misma placa. O sea, no sé cómo lo hacía. ¿Caminos forestales? Quizás, pero tendría que haber sabido exactamente a dónde iba yo, exactamente qué sendero tomaría, exactamente cuándo llegaría. Eso no es un vecino, eso no es un cazador. Me sentí observado, o sea, realmente observado. Ese tipo de observación que te pone la piel de gallina, donde quieres correr pero las piernas no te responden. Pero en serio, pensé en lo del guardabosques. Quizás es un guardabosques que no he visto. Quizás está revisando los accesos. Quizás tiene una llave o algo. Eso tendría sentido, ¿no? Los guardabosques manejan camionetas. Van a diferentes estacionamientos. No siempre usan uniforme. Quería creer eso. De verdad. Pero entonces volví a mirar la camioneta. Sin placas de gobierno. Sin logotipo en la puerta. Solo una Chevrolet verde vieja con óxido y un abollón. Y nadie bajaba nunca. Di un paso atrás, luego otro. El corazón me latía con fuerza. Recuerdo el sonido de mi propia respiración. Demasiado rápida, demasiado fuerte. El claro se sentía más pequeño que antes. Los árboles se sentían más cerca. Decidí en ese momento. Iba a devolverme. No iba a terminar el circuito. Solo regresar por donde vine, directo al estacionamiento principal. 2 horas de vuelta. Quizás menos si me apuraba. Me di la vuelta. Empecé a caminar, rápido. Y detrás de mí, escuché algo. Ya no fue un crujido, algo más suave, como una manija de puerta, probándola, sin abrir, solo tocándola. No miré atrás, solo caminé más rápido. O sea, ni siquiera lo pensé. Solo empecé a regresar por donde había venido. Rápido, casi trotando. Mis botas golpeaban la tierra y recuerdo pensar, no corras. Correr se ve asustado. Correr te convierte en un blanco. No sé si eso sea cierto, pero eso me dije. Bueno, caminé. 20 minutos, quizás más. No miré atrás. Solo mantuve los ojos en el sendero. Los árboles empezaron a aclararse y supe que me acercaba al camino forestal de grava, el que llevaba al estacionamiento principal. Mi carro estaba allí. Mi teléfono seguía sin señal, pero mi carro estaba allí. Doblé una curva y allí estaba. El camino de grava, ancho, gris, piedras sueltas, y quizás a 400 metros, el estacionamiento principal. Podía ver la puerta de madera. Casi podía sentir la manija de la camioneta. Pero entonces vi la camioneta. La pickup verde estaba al lado del camino, con el motor encendido, justo en medio de la carretera, bloqueando el paso, el motor andando, escape saliendo por atrás, la grava crujiendo bajo las llantas. Un sonido lento y constante, como si hubiera estado esperando. Me detuve. Sentí el pecho frío. La ventana del conductor se bajó y lo vi. Un tipo de mediana edad, cabeza rapada, cara normal, nada especial. Me miró y dijo, «¿Te ves cansado? ¿Necesitas que te lleve?» Su voz era normal, amable incluso, como un tipo en una gasolinera, como el papá de alguien. Dije que no. Gracias. Dije que estaba bien. Mi voz sonó rara, demasiado aguda, demasiado rápida. O sea, entonces me salí del camino, me metí entre la maleza. La tierra estaba blanda y húmeda, suelo húmedo bajo mis botas. Podía olerla. Hojas mojadas, lodo, ese olor profundo del bosque. Caminé alrededor del frente de la camioneta, manteniéndome tan lejos como pude. El cofre estaba caliente. Podía sentir el calor que desprendía. Él no dijo nada más. Solo me miró. Las manos en el volante, sin expresión. Pasé la camioneta. Seguí caminando. El camino de grava estaba ahora quizás a 15 metros. Podía ver el estacionamiento. Mi carro.
Y entonces lo escuché. El motor cambió, no más fuerte. Solo se activó. El crujido de grava empezó otra vez, lento, detrás de mí. No miré atrás. Solo seguí caminando. Pero lo supe. Me estaba siguiendo. Y entonces, supongo, seguí caminando. Era todo lo que podía hacer. El camino de grava se extendía adelante, quizás 400 metros hasta el estacionamiento principal. Mis botas estaban pesadas de barro. Podía oír mis propios pasos, crunch, 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 y por debajo, el motor, la camioneta, detrás de mí. Iba a paso de caminata, exactamente a mi ritmo, ni más rápido ni más lento, justo emparejándose conmigo. No miré atrás. Me dije, se va a aburrir, solo está jugando conmigo. Algún vecino sin nada mejor que hacer. Se desviará en el próximo acceso. Se cansará de esto. Pero claro, el próximo acceso no llegaba. El camino era recto, árboles a ambos lados, ni desvíos, ni casas. Solo grava y bosque y ese zumbido bajo y constante del motor. Recuerdo el sonido tan claramente. No era fuerte, solo estaba ahí. Una presencia constante, el ralentí de una Chevrolet vieja, el crujido de las llantas sobre piedra suelta, y mis pasos por encima de todo. Intenté caminar más rápido. La camioneta me emparejó. Reduje un poco la velocidad, solo para ver. La camioneta también redujo. El corazón me latía muy fuerte, pero mi cara estaba en blanco. Me sentía en blanco, como si mi cerebro hubiera apagado la parte que siente pánico. Solo me movía, un pie delante del otro. Saqué mi teléfono, un Nokia de ladrillo, el de la antenita. Recuerdo pensar, esto es inútil. Pero marqué 911 igual. Lo llevé al oído, nada, ni tono ni operador. Solo silencio. Miré la pantalla, sin servicio. Claro, lo guardé en el bolsillo. La camioneta seguía detrás, 1 kilómetro. Eso es lo que dijo la policía después. El camino de grava medía 1 kilómetro desde donde él se puso a mi lado hasta donde se encontraba con el asfalto. Y me siguió todo el camino, cada paso. No corrí, quería hacerlo, pero pensé, si corro, quizás él acelera, quizás baja, así que solo caminé. Como si estuviera en una caminata normal, como si nada anduviera mal. Pero podía sentir sus faros en mi espalda, aunque era de día, aunque el sol seguía arriba. Podía sentirlo mirando a través del parabrisas. La grava empezó a escasear. El camino se volvió más suave. Podía ver la carretera pavimentada de 2 carriles adelante. Quizás a 60 metros, luego a 30. El ruido del motor cambió otra vez, un poco más fuerte, un poco más cerca. No miré atrás. 15 metros, 6. Mis pies tocaron el asfalto, duro y liso. Y escuché que la camioneta se detuvo. Las llantas ya no crujían, solo el motor, en ralentí, al borde de la grava. Seguí caminando, hacia el letrero de la gasolinera que veía más adelante en la carretera. No miré por encima del hombro, pero escuché el motor, todavía andando, todavía allí, esperando. Bueno, no miré atrás hasta que estuve sobre el asfalto. Y cuando finalmente lo hice, la camioneta seguía allí, al borde de la grava, motor encendido, solo estacionada. El conductor no bajaba, no hacía nada, solo al ralentí. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el letrero de la gasolinera. Estaba como a 400 metros por la carretera, una estación BP. Podía ver el letrero verde, el edificio blanco. Pensé, si llego allí, estoy a salvo. Gente, teléfonos, luces. Caminé rápido, casi corriendo. Me temblaban las piernas y me quedé esperando escuchar que la camioneta se moviera otra vez. El motor acelerando, las llantas en el asfalto, pero no lo escuché. O sea, miré atrás una vez más. La camioneta seguía allí, todavía al borde de la grava, todavía sin moverse.
Entonces miré al frente y simplemente corrí. Mis botas golpeaban el asfalto. Podía oír mi propia respiración, fuerte, entrecortada. La gasolinera se acercaba. El letrero se hacía más grande. No volví a mirar atrás. Solo corrí. Cuando entré por la puerta, sonó el timbre. El empleado, un chico de unos 19, levantó la vista de su teléfono. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Ese sonido, zumbido, constante. Recuerdo que me apoyé en el mostrador, tratando de respirar. Le dije, un hombre, en una camioneta verde, siguiéndome, por el camino forestal. Venía justo detrás de mí. El empleado miró hacia afuera, a través de la puerta de vidrio. Se quedó mirando unos segundos. Luego me miró y dijo, no veo ninguna camioneta. Me di la vuelta. El estacionamiento estaba vacío, la carretera vacía. El borde de la grava donde había estado la camioneta, nada. Ni camioneta verde, ni motor, ni hombre. Desapareció. Me quedé allí. El pecho me subía y bajaba. Sentía el sudor corriendo por mi espalda. El zumbido fluorescente era el único sonido. Luego el enfriador detrás de mí se encendió. El empleado me preguntó si quería que llamara a alguien. Dije que sí. Llamó a la policía. Mientras esperábamos, compré una barra de chocolate, solo para hacer algo. La desenvolví, le di un mordisco y no pude tragarla. El chocolate se quedó en mi boca. Lo escupí en una servilleta. La policía llegó como después de 20 minutos. Tomaron mi declaración. Preguntaron por una descripción. Les dije, Chevrolet verde, óxido en los pasos de rueda, abollón en la puerta trasera, hombre calvo, unos 50 años. Dijeron que iban a buscar. No encontraron nada. Esperé otros 20 minutos después de que se fueran, solo sentado en la acera afuera de la gasolinera. El sol empezaba a esconderse. El aire estaba más fresco. No dejaba de mirar hacia la línea de árboles, escuchando atentamente por si oía un motor. Nada. Así que, bueno, manejé a casa. Las manos me temblaban en el volante. No dejaba de revisar el espejo retrovisor. Cada carro detrás de mí se veía verde por un segundo. Luego pasaba y no lo era. Me dije, quizás se desvió en algún lado. Quizás se asustó cuando corrí a la gasolinera. Quizás ya estoy a salvo. Pero no me lo creí. No, realmente. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, revisé las ventanas y luego me quedé en mi cocina, en la oscuridad, escuchando. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Y entonces creí escuchar algo. Afuera, un motor, bajo, distante. Contuve la respiración. Se desvaneció. O quizás no. Pues bien, pasó una semana. Fui a la policía. Les di la descripción otra vez. Chevrolet verde, óxido, abollón, tipo calvo. Dijeron que lo iban a investigar. Pero claro, no encontraron nada. Ni camioneta, ni hombre. Como si nunca hubiera existido. O sea, mis amigos dijeron que me lo imaginé. Demasiado sol, poca agua, ya saben cómo es. El cerebro te juega trucos en el bosque. Uno de ellos incluso se rió. Dijo que quizás solo quería una buena historia. Yo no me reí. Así que intenté olvidar. Volví al trabajo. Dormí con las luces encendidas unas cuantas noches. Luego empecé a sentirme tonto, así que las apagué. Me dije que ya había terminado. Pero entonces, hace 2 noches, 3 de la mañana, estaba medio dormido y lo escuché. Un motor, en ralentí, afuera. No era un carro pasando. No era un vecino llegando tarde. Solo, estacionado, andando. Me levanté, caminé a la ventana. Corrí la cortina apenas un poco y allí estaba. Camioneta verde. El mismo patrón de óxido en los pasos de rueda. El mismo abollón en la puerta trasera. Estacionada al otro lado de la calle. Motor encendido. Luces apagadas. Sentí el pecho frío. Ese olor metálico. Juro que casi podía olerlo a través del vidrio.
O quizás solo lo recordaba. No importa, estaba allí. Me quedé parado quizás un minuto entero, solo mirando fijo, esperando que alguien bajara. Nadie lo hizo. El motor solo zumbaba, bajo, constante. Quiero creer que es un visitante de algún vecino, el papá de alguien, el amigo de alguien, alguien que estaciona raro a las 3 de la mañana con el motor encendido y las luces apagadas. Pero sé que no es cierto. Ustedes también lo saben. Esa noche moví mi cama a la habitación de atrás, la habitación sin ventanas que dan a la calle. Puse un bate de béisbol junto a la cama, el que compré hace años y nunca usé. Cerré todas las puertas con llave. Revisé todas las ventanas. Todavía lo escucho a veces, no todas las noches, pero algunas noches. Ese zumbido distante del motor, como si estuviera esperando, como si no hubiera terminado. Ya no llamo a la policía. ¿Qué les voy a decir? Hay una camioneta afuera. Otra vez. La misma camioneta. Pensarían que estoy loco. Quizás lo estoy. Pero, ¿saben esa sensación? Cuando estás acostado en la oscuridad y no estás seguro de si estás oyendo cosas o si él realmente está allí afuera. Vivo en esa sensación ahora, cada noche. Y lo peor, ni siquiera sé qué quiere. Nunca bajó. Nunca dijo nada excepto esa única frase. ¿Te ves cansado? ¿Necesitas que te lleve? Dije que no. Pero él sigue preguntando.